Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura, a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Les deseo a todos una excelente semana. Feliz yo por mi parte y contento de estar aquí con ustedes y poder hacer un video más. Este es el tercer episodio de nuestro podcast de Contracultura, donde vamos a estar debatiendo bastantes temas y conversando cosas en un poco más de profundidad. La idea, como les decía, era que pudieran ver esto, escucharlo en su auto, en su casa o en la noche cuando tengan más tiempo. Así que vamos a ir al grano. Hoy día quiero hablar, como dice el video, de quién está detrás de la censura en Internet, todo lo que ha estado pasando en Internet. Vamos a hablar hoy día un poco de temas más tecnológicos, para los que les gusta la tecnología y para los usuarios en general de redes sociales, que ya somos casi todos, mucha la gente, que le gusta mucho el tema de las redes sociales. Vamos a ver también un poco, profundizar un poco el alcance que tienen estas redes sociales y cómo este medio, porque cuando hablamos de medio, las redes sociales son un medio, o YouTube, por ejemplo, es un medio, la Internet es un medio para difundir, obviamente, y diseminar información. Junto con la información vienen las opiniones, junto con las opiniones viene la formación de una idea, de un pensamiento, y eso termina, como he dicho en otros episodios, transformándose en la realidad, ya que todo parte de una idea y finalmente en el mundo material se transforma en la materia. Así que por eso hoy día los voy a llevar a esta arena, a este terreno, para que veamos una realidad que no puede dejar indiferente a nadie que realmente le interese su propia seguridad en Internet, que le interese su libertad de expresión y que obviamente le interese el futuro de la humanidad, porque de eso se trata este tema. Vamos a partir hablando, como muchos de ustedes saben y ya lo hemos tocado en otros videos, está habiendo una brutal censura en Internet como nunca antes se había visto. La censura tiene un objetivo muy claro: acallar las voces de los disidentes, ya que se está planeando y se está generando, obviamente, un gobierno paralelo, un gobierno en la sombra para muchos países a través de distintos organismos, de distintos, no solamente organismos políticos, diferentes personas también que hacen el lobby para conseguir este objetivo, operadores muy bien pagados, etcétera. Y en el caso de lo que vamos a ver el día de hoy, hay un país específicamente que es experto en temas de subversión. Para los que no sepan lo que es la subversión, pueden revisar los videos anteriores, capítulo 1 y 2 de subversión, guerra psicológica y subversión ideológica que tenemos en el canal, que es un estudio un poco más profundo del tema de la subversión. Pero en términos muy simples, subvertir es dar vuelta. Por ejemplo, si la familia es el núcleo de la sociedad y yo quiero atacar un país con guerra psicológica, lo que voy a hacer, voy a subvertir a la familia. Acaban de aprobar la ley de ideología de género en Chile. Y con eso han dado un golpe tremendo al cimiento más profundo de nuestra familia. Lo que es muy triste y completamente lamentable, sobre todo teniendo en cuenta la inactividad de las personas, la poca capacidad de reacción que tienen mientras el mundo se está desmoronando frente a sus propios ojos. Entonces, eso es parte de la alienación que estamos viviendo como sociedad. Nos quieren separados, nos quieren desunidos, nos quieren enemistados entre nosotros y con posiciones completamente opuestas. De eso se trata subvertir. Y en el caso del Internet, funciona también la subversión a través de una agencia de inteligencia israelí, que es una versión de la NSA o la National Security Agency, que es la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos, cuya versión israelí es la unidad 8200, la tristemente célebre unidad
8200, conocida bajo diferentes nombres, entre ellos la unidad de los hackers y muchos otros. Es una unidad que se dedica al control y el espionaje de las redes sociales, el control del Internet, el control de los contenidos, por ejemplo, que se publican en YouTube. Es una agencia que usa técnicas como, por ejemplo, la famosa técnica del Stuxnet y varias técnicas más que le permiten recolectar información. ¿Ya? Muchos la definen como una organización verdaderamente criminal, y de alguna manera así lo es, ya que lo que pretende esta unidad es controlar el pensamiento de las personas. Cuando tú tienes el interés de controlar el pensamiento de las personas es porque algo estás escondiendo y obviamente tienes un plan por detrás. Si no, no te meterías en una empresa como esa. Entonces, esta unidad, la unidad 8200 de Israel, se dedica a censurar canales de YouTube cuyo contenido no les es favorable. Se dedica a postear contenido pro Israel. Se dedica a contrarrestar opiniones de personas que puedan tener contra Israel, por ejemplo, o contra el sionismo, en diferentes blogs, en diferentes sitios de internet, etc. Si ustedes vieran las oficinas de la unidad 8200, trabaja mucha gente joven en el primer escalafón, obviamente, que están con sus computadores, con el Facebook abierto, con el Twitter, que están con sus cuentas de YouTube abierto y se dedican a manipular la información. Algo muy parecido a lo que vimos y nos enseñó el agente Yuri Bezmenov en los episodios anteriores de Subversión. Es justamente manejar el control de la narrativa, y para eso se dedican todo el día gente de esta unidad, gente muy joven por lo demás, gente que normalmente habla inglés, se dedican, la mayoría son todos angloparlantes, y se dedican justamente a postear contenido en internet para poder mejorar la imagen de Israel y para poder contrarrestar la propaganda, las opiniones que son anti-sionistas, por ejemplo. Entonces, para los que no están muy enterados de qué es el sionismo, bueno, para mí es muy simple. El sionismo es aquellos judíos que se rebelaron a Jesús y por lo tanto son los fariseos, aquellos que no quisieron soltar el poder cuando Jesús les dijo: mi reino no es de este mundo. Y aquí hay un padre que comanda no solamente la tierra, sino que esta galaxia, este universo. Y yo le soy fiel a él y a su comando. Por lo tanto, estos fariseos que no quisieron soltar el poder son los mismos que tenemos hoy día y que se han perpetuado durante generaciones y generaciones, siglos y milenios, hasta el día de hoy. Ese es un poco una pincelada, explicado en palabras muy simples, de qué es el sionismo. Además, el sionismo es una secta como tal, cuyo principio místico, vamos a decir así, el secretismo o lo oculto del sionismo, vamos a decir el factor arcano, es justamente la cábala. Y la cábala no es otra cosa que una secta más profunda donde muchas personas estudian y las enseñanzas de los maestros de la cábala. Siempre esto ha sido algo contrario a las enseñanzas del cristianismo, por lo tanto yo no mezclo esas dos cosas. Y voy a hacer una aclaración aquí. ¿Por qué? Porque el cristianismo en su fundamento es contrario a los fariseos. Por definición, los fariseos fueron los que mataron a Cristo, ya que se estaba interponiendo en sus planes. Por lo tanto, un cristiano, bajo mi entender, no puede ser pro-Israel, así como un cristiano tampoco puede ser izquierdista, porque es completamente contrario a sus principios. Lamentablemente, muchos cristianos creen
que el apoyar a Israel es un acto divino y aquel que apoya a Israel es alguien que en la vida le va a ir bien. Y esa es la gran falsedad que hay hoy día. Y es bueno tener en cuenta también que Estados Unidos es el país que más sufre de esto, ya que Estados Unidos es un país que está completamente secuestrado por los banqueros internacionales, a través de la banca federal principalmente, de la Reserva Federal, perdón, digo, y está completamente controlado por estos agentes sionistas que están perpetuados en las agencias de inteligencia e incluso dentro de la Casa Blanca, a través de asesores, etc. Y una de las partes que ellos más han infiltrado es el Big Tech, lo que se llama las grandes empresas de tecnología norteamericana. Entonces, esta unidad 8200 tiene algunos récords que son bastante impresionantes. Vamos a empezar a dar algunos datos duros, algunos datos concretos. Hay compañías que son muy conocidas por usted y que han sido fundadas por gente que ha estado en la unidad 8200. Por ejemplo, Argus Cybersecurity, Adalom, Palo Alto Networks. ¿Les suena Palo Alto Networks? NSO, CyberArk, Imperva, Checkpoint Software Technologies, Hyperwise Security, FST Biometrics, Radware. Estas compañías que les acabo de nombrar son de las compañías más influyentes. Se dedican a ciberseguridad, se dedican a trabajar las tecnologías, por ejemplo, de los checkpoints, que también tiene que ver con seguridad, a diferentes tipos a control de datos, se dedican al tema de redes sociales, etc. Todas estas personas, estas empresas, tienen conocidos cofundadores o fundadores, que todos ellos tienen en común que han pasado por esta unidad 8200. Por ejemplo, el señor Ben Nur, Oron Lavi, Yaron Galula, Asaf Rapaport, Ami Ludwig, Roy Reznick, Nick Sur, Shalev Willow, Udi Mokadi y innumerables más. Podría estar un buen rato repitiendo una lista. Otras compañías donde hubieron alumnos de la unidad 8200, por ejemplo, por ponerle algunos ejemplos, es BioCatch, Cyber Reason y Sequoia Capital, para que se hagan una idea. Empresas tremendamente influyentes. Estas empresas, muchas de ellas operan o tienen nexos directos en Silicon Valley, que es una pequeña ciudad, ¿cierto?, que está en las afueras de San Francisco, en California. Y justamente de ahí vienen todas estas compañías que hoy día censuran Internet, como Facebook, como Twitter, como Instagram, bueno, son los mismos dueños de Facebook, como YouTube, etc. No deja de ser curioso. El problema que se está produciendo con esta unidad 8200, de la cual se habla muy poco, es que tiene una tremenda influencia en la tecnología que se está desarrollando hoy en día. En la tecnología, por ejemplo, anticensura también. Si bien es cierto, también existe una parte de los chinos, pero los que realmente están aplicando esto, por lo que yo he estudiado, son estas compañías que están ligadas de alguna manera a la unidad 8200. Entonces, esta unidad 8200 de Israel es una incubadora en el fondo de talentos y de personas que trabajan en la tecnología y reclutan gente obviamente muy inteligente. Excluyen obviamente a los árabes, que son el 20% aproximadamente de la población de Israel, y tampoco muchos de ellos hacen el servicio militar. Así que también esta unidad ocupa a ciertos palestinos que viven dentro de la ocupación Israel para también trabajar con ellos. Lo que estamos viendo aquí es la militarización
de Internet. Aquí lo que hay detrás hay una militarización. En la unidad 8200 es una agencia militar, es una agencia de defensa y de ataque también, pero es una agencia netamente militar. Las personas que están sentadas detrás de los computadores, estos operadores jóvenes, que ya se lo imaginarán ustedes, escribiendo tweets, mandando posts en diferentes blogs, comentando en YouTube, etc. Esa gente está ahí de uniforme. Por lo tanto, lo que tenemos aquí están completamente militarizando. Israel está militarizando nuestra Internet. El peligro de eso es evidente. Estamos entregándole cada vez que subimos contenido a Facebook, a YouTube, el juicio para que decidan sobre esos contenidos a unidades especializadas de inteligencia de un país que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros y tampoco tiene jurisdicción alguna sobre nuestra mente ni espíritu, si queremos ir un poco más profundo. Entonces, aquí hay una verdadera militarización de la tecnología que usamos día a día, que dicho sea de paso, siempre ha sido así de alguna manera. Recordemos que la tecnología, por ejemplo, para los que no saben de los celulares, es una tecnología que era militar, de uso militar, y después pasó a, a formar parte del día a día. Lo mismo pasaba con la Internet. La Internet en un comienzo fue una red de mensajería, ¿cierto? Y para compartir información, pero netamente militar. Y después algunas ramas de esta se desclasificó y se hizo masivo. Casi todo nuestro desarrollo tecnológico, en gran medida, no todo, pero en gran medida, viene del área militar. Entonces, Israel sigue con el sionismo en realidad, porque es muy poco justo poner a todas las personas en el mismo saco y ir contra un pueblo por lo que hacen unos pocos. Ya que recordemos que para los que no saben y siempre reclaman contra los judíos, los verdaderos judíos, vamos a decir así, los judíos ortodoxos, están completamente en contra del Estado de Israel. Ellos no soportan el Estado de Israel, no lo apoyan tampoco, y ellos consideran que son un pueblo nómade y están condenados por Dios a ser un pueblo nómade, y esa es su misión. Así que ellos nunca han apoyado ni la creación, ni actualmente han apoyado al Estado de Israel en sus políticas. Más bien ellos viven una vida retirado de toda esta contingencia y de toda esta cosa tremendamente dominante, de toda esta dominación que ha ejercido en la sombra el Estado de Israel. Y a esos que han ejercido esa dominación, aquellos que han internacionalizado y se han trasladado a distintas partes del mundo a ejercer control, a conspirar, etc., a ellos son los que se les llaman los sionistas. Otros dicen que son los judíos internacionales. Ambos son exactamente lo mismo. Churchill hacía una diferencia entre los dos, pero en el fondo trabajaba para los mismos. De alguna manera, eso es bien sabido, está muy bien documentado. La relación que Churchill tenía con los judíos, él nació prácticamente y fue apoyado siempre por judíos durante toda su vida y después, desde muy joven, y después durante su carrera política. Entonces, la infiltración, la subversión que ha hecho el Estado de Israel, hoy día nos tiene literalmente tiene colgando nuestra libertad. Y el gran problema, y esto es algo que vamos a discutir más adelante en otros episodios, porque yo he tratado de irles mostrando primero qué tan complejo es el tema en Estados Unidos, para la gente que lo ve de manera muy liviana. Hay una serie de purgas que están ocurriendo dentro de los servicios de inteligencia, producto del cambio de gobierno y la entrada de Trump, como el NSA, en la CIA, etcétera, en la misma Casa Blanca, en el Poder Judicial, etcétera. Todo lo que estamos viendo a diario que pasa con las noticias ahí para los que siguen las noticias en inglés, por supuesto, de Estados Unidos, no las que son traducidas ni las que nos hacen llegar a nosotros, que vienen completamente manipuladas la mayoría, aunque la media independiente siempre está haciendo un muy buen trabajo. Pero
Primero he querido mostrar un poco qué tan complejo es el tema de Estados Unidos para entender la real dimensión de los problemas que tiene ese país producto del mismo poder que tiene. Y es tiempo ya de profundizar un poco más y de mostrar aquí también. Yo me he declarado como una persona que apoya a Donald Trump hasta que Donald Trump cruce la línea. Y esa línea se llama Israel. Para mí la línea de Donald Trump se llama Israel. Israel tiene un plan de acabar hace mucho tiempo con Irán y tiene un plan de acabar con Siria. Y lo que Israel necesita es más territorio. Entonces, no conforme con los palestinos, porque ya están quedando pequeños, siempre quedan pequeños, por su geopolítica pretenden ir un poco más arriba de los altos del Golán, ¿cierto? Y ellos tienen un plan hace muchos años, muchas décadas, de dividir a Siria en dos. Y el gran peligro de la presidencia de Donald Trump, porque hasta ahora poner a su país primero, poner a America First, para mí es fantástico, es lo que se debiese hacer. El hecho de no quitarle a los patriotas las armas me parece fantástico. También creo que es lo que se debe hacer. Porque para los que no saben, Estados Unidos tiene la primera enmienda, que es la libertad de expresión, ¿cierto? El derecho a decir lo que se te dé la gana. Y la segunda enmienda es el derecho a portar armas. Y esas armas se portan, porque esto viene de la época en que ellos se liberaron de los ingleses, para los que no saben. El derecho a portar esas armas es para defenderse del mismo Estado. Y lo voy a explicar de manera muy simple. Ellos tienen el derecho constitucional, a través de la segunda enmienda, a poder formar milicias en caso de que el Estado se exceda y se transforme en un Estado tiránico. Por lo tanto, los norteamericanos tienen asegurado el derecho de defenderse a sí mismo del Estado mediante las armas, algo que prácticamente ningún país del mundo tiene. Por eso yo considero que la Constitución norteamericana es una de las más modernas del mundo, porque es la única constitución que protege al ciudadano y lo pone en igualdad de condiciones con el Estado, en el sentido que ahí no solamente es el Estado quien tiene las armas, también tiene ese poder el ciudadano. Y como nuestro planeta aún es un lugar donde la mayoría de las cosas se resuelven a combo, bueno, ahí al menos tienen ese derecho. El resto de los países donde están implementando todas estas cosas somos países que estamos completamente desarmados. Aquí en Chile ya se desarmó al país prácticamente. Muy pocas personas pueden tener derecho a tener armas, y las armas tampoco están con el fin de defenderse de un gobierno tiránico. Una situación completamente diferente y no se puede comparar a la situación de Estados Unidos. Bueno, habiendo dicho eso, la infiltración que hay por parte de los israelíes dentro de la cúpula de Trump hacen temer que de alguna manera el Deep State o el Estado profundo pueda seguir controlando la historia, a pesar de que está bastante confuso, porque por otro lado vemos que, bueno, Trump acaba de firmar hace muy poco orden ejecutiva, una executive order, donde él está autorizando que se arreste a personas involucradas en corrupción al más alto nivel, que tiene mucho que ver con lo que dice QAnon, ¿ya? Que es un informante anónimo se dice y se piensa que debe ser de muy alta cúpula para estar entregando el tipo de información que está entregando. Entonces vemos que ciertas cosas sí se están cumpliendo, las promesas de Trump de campaña sí se han cumplido en la mayoría, pero, como les repito, la línea más peligrosa es la línea de Israel. En todo este tema de la información, ya hemos hablado en el canal de Infowars de lo que pasó con Infowars, y yo también puse, para poner la contraparte, el tema de QAnon. Para los que siguen el canal, bueno, Infowars, el canal de Alex Jones, etc. Para los que siguen QAnon, es este informante anónimo que encripta mensajes mediante un sistema de encriptación y los publica en diferentes sitios. Y hoy día hay una pugna entre QAnon y Infowars. ¿Por qué? Porque ambos eran, y se supone que convocan a la misma gente, a los movimientos patriotas. Es muy interesante lo que está pasando y digno de analizar.
Y aquí no vamos a ir por ninguno de los dos, sino que vamos a ser imparciales, vamos a ver las cosas en su justa medida, obviamente en la medida de lo posible, valga la redundancia. Porque de eso se trata. Pero hoy día han entrado en pugna QAnon con Infowars. Y QAnon está atacando a lo que siempre se ha atacado de Alex Jones, porque Alex Jones nunca tocó el tema. Primero él siempre se declaró un pro-israelí completamente. Y a pesar de que él sabía la intervención de Israel al más alto nivel dentro del, partiendo por la Reserva Federal, o sea, alguien que realmente quiera derrotar a Israel dentro de Estados Unidos, si bien es cierto no se puede hacer de la noche a la mañana, eso es completamente absurdo, pero en algún momento va a tener que tocar a la Reserva Federal. Y Alex Jones, sabiendo todo esto, nunca lo mencionó, siempre evadía el tema, o lo mencionaba muy a la ligera, con ciertas técnicas ahí de infoguerra, de guerra de información, pero finalmente QAnon salió y habló que tenían al enemigo en la propia casa, que era Infowars y que abiertamente trabajaba y tenían comprobados los nexos ya muy comprobados para la inteligencia israelí, que fue lo que siempre se le criticó a Infowars. Si bien es cierto, Infowars tiene muchos atisbos de verdad y uno puede aprender mucho con ese canal, pero uno tiene que tener la suficiente capacidad y la información como para saber separar las cosas, porque si no, realmente es para volverse loco. Entonces, volvemos a lo mismo y vemos que detrás, nuevamente, todo apunta hacia Israel, específicamente hacia esta unidad, no es abiertamente secreta, pero de la que se habla muy poco, que es la unidad 8200. Y estarían usando esta estrategia, y es lo que se ha hablado durante muchos años en Estados Unidos, de la disidencia controlada, que se estaría usando a Alex Jones, a este canal de Infowars, para dividir a los patriotas. Los patriotas son una fuerza muy fuerte y que está configurada desde siempre, desde la época de los chaquetas rojas, de los ingleses, desde el principio de la historia de Estados Unidos. Por lo tanto, el sentimiento es muy fuerte y ellos están configurados como fuerza y además que tienen acceso a armas y a milicias. Entonces hoy día se está hablando de la división de este movimiento y de que algunos están yendo contra Trump y otros están a favor de Trump. Y la verdad es que la historia está bastante movida. Vamos a estar muy expectantes viendo qué es lo que sigue pasando acá. Pero básicamente quería darles una pincelada para poder juntar un poco la información que les había entregado antes, que la idea era mostrarles un poco la profundidad y la complejidad de lo que vive realmente el problema que tiene de supervivencia, porque hoy día Estados Unidos está en una lucha, los ideales reales de los Founding Fathers, de las personas que formaron, de los padres fundadores, como ellos les llaman, están bajo amenaza. Las creencias, el sistema de vida que llevó a ese país al éxito y al lugar, al sitial que ocupa hoy en día. Así que vamos a estar muy expectantes con lo que está pasando. Les voy a ir dando más información. Este es un llamado a los suscriptores. Traten de no caer en el juego, lo que siempre les digo, de estar acusando a gente, porque hay una moda hoy día que todos llegan al canal y todos empiezan a postear contra el judío o el sionista, etc. Eso le hace un tremendo daño a este canal. Primero, no deja que se toquen este tipo de temas, ¿ya? Porque los canales que empiezan a entrar en las temáticas, como ya vimos lo que pasó con Contracultura, la temática de la inmigración, la temática sionista, y empiezan a tener muchas visitas y tienen una gran cantidad de suscriptores, son canales que empiezan a correr serio peligro de ser eliminados. Entonces, la gente que normalmente sabe se queda callada y no habla. Si ustedes van a comentar algo, háganlo con respeto, háganlo de manera inteligente y no acusando a un puñado de gente al azar, porque lo único que hace eso es pone a este canal en la mira. Entonces les quiero pedir que sean un poco más sabios y si saben algo bueno,
quédense callados. Si quieren aportar un dato, me refiero que se quédense callados con insultar a otra gente, con decir, no, es que el problema es el judío internacional. Eso todos sabemos que aquí hay un problema con el sionismo. Eso no es ninguna novedad aquí. El sionismo es una fuerza que existe, es una fuerza completamente real. Pero la internet hoy día no es libre. Y aquí lo que estamos privilegiando es tratar de llevar esta información a más gente, a mayor cantidad de gente. No el comentario rápido de los sabelotodos, que por lo demás repiten siempre lo mismo, ¿ya? Y comentarios, por ejemplo, apoyando al nazismo. Completamente absurdo. La gente que apoya al nazismo nunca ha visto los videos, parece, de mi canal, porque yo soy anti cualquier sistema totalitario y la mayoría de la gente que apoya este canal se ha caracterizado por esto. Entonces, les quiero hacer un llamado. Toqué este tema de la famosa unidad 8200 para que se den cuenta que cuando hacen ese tipo de comentario, cuando llenan un canal de ese tipo de energía, al final lo único que hacen es dañar la propia divulgación de la información. Las cosas hay que saber hacerlas y las cosas también hay que saber decirlas y hay que saber cuándo decirlas. Así que eso es algo que quería compartir con ustedes y espero que me ayuden y que retomemos, ojalá me ayuden la gente que lleva más tiempo en el canal y que sabe cómo operamos acá, porque ha llegado harta gente nueva, pero esa gente, ojalá les pido que me puedan ayudar a volver al nivel que tenía este canal en los comentarios. Porque tenía un canal, o tenía un nivel de comentario mucho más profundo, era mucho más de discusiones mucho más fructíferas, y la gente que viene a este canal valora mucho la discusión y abrir el debate. Aquí estamos poniendo temas simplemente para abrir los debates y no queremos sabelotodos. Los sabelotodos que vayan y armen sus propios canales. Yo creo que les va a ir muy bien porque hay mucha gente que los puede seguir. Entonces, es un mensaje y una ayuda que le pido a los amigos que son suscriptores de este canal y que entienden en el fondo, en profundidad, el mensaje que se está dando, que es, primero que todo, poner los temas en la palestra para poder abrir el debate, que es lo más importante. Bueno, amigos, espero vernos en un próximo episodio lo más pronto posible. Yo me despido y, como siempre, nos vemos en el próximo video. Compartan, denle like y, como siempre, suscríbanse al canal. Hasta pronto.